Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Cuando vamos a estudiar la Sagrada Escritura, pues nosotros que hablamos español, pues tomamos una Biblia, obviamente, que esté en español. Pero si usted no lo sabía, esta Biblia que usted lee en español, pues está traducida a esa lengua, al español. El que habla inglés, pues toma una Biblia que esté en inglés. Que habla alemán, pues toma una Biblia que esté en alemán, y así, con todos los idiomas. Pero cuando vamos a ir, ¿no?, a los textos en que se escribieron los evangelios, concretamente los evangelios, pues vemos que están escritos en griego. Entonces uno va y toma el texto griego y hace la traducción del griego al español, al alemán, al italiano, al francés, etc. Y la lee en su lengua vernácula, en la lengua vulgar, ¿no?, de cada país, ¿no?, cada región, alemán, francés, italiano, portugués, español, etc. Pero el texto donde es traducido, pues está en griego. Vamos entonces a mirar cómo nuevamente las personas que pertenecen a la organización de la Watchtower, los testigos de Jehová, anteriormente se llamaba la Torre del Vigía, ¿no?, anteriormente se llamaban los estudiantes de la Biblia, ahora se llaman los testigos de Jehová. ¿Cómo manipulan el texto? Cómo la traducción que hacen es una traducción totalmente salida de toda seriedad intelectual. El texto que yo voy a leer, que es la traducción acertada, la traducción correcta, está tanto en las Biblias católicas como en las Biblias protestantes. El texto que voy a tomar es el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del verso 26 en adelante. Es el texto que hace referencia a la última cena, cuando el Señor toma el pan, cuando lo bendice, cuando toma el cáliz y lo bendice también. Mire cómo es la traducción correcta sacada del griego tal cual. Dice así: mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre. Bien. Ahora mire la traducción de estas personas que pertenecen a la organización de los testigos de Jehová. Mientras continuaron comiendo, Jesús tomó un pan y después de decir una bendición, lo partió diciendo a los discípulos, dijo: tomen, coman, esto significa mi cuerpo. También tomó una copa y habiendo dado gracias, la dio a ellos diciendo: beban de ella todos ustedes, porque esto significa mi sangre. Como usted puede darse cuenta, aparece una palabra que es significa mi cuerpo, significa mi sangre. Eso por ningún lado aparece en el original griego, el griego koiné, griego común. Nunca aparece la palabra significa. ¿Por qué se la añadieron? ¿De dónde la sacaron? ¿Cuál es la argumentación que exponen? Es algo que es totalmente traído de los cabellos. Fíjese que aquí estoy hablando temas de orden bíblico, de estudio serio, de traducción. De hecho, aquí no estoy hablando de interpretación del texto, de interpretación del pasaje. No, aquí estoy hablando de algo más hondo, ¿no?, que es la traducción. Es una traducción que hace esta Biblia, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, una traducción totalmente errada que violenta todas las normas de traducción, que violenta
el griego de una manera impresionante. Vuelven otra vez los eruditos, conocedores de Biblia, personas que llevan años y años dominando el griego, ¿no? Y saben que esa palabra que significa mi cuerpo, significa mi sangre, no aparece en los originales. Y haciendo la traducción pertinente en las lenguas, en las Biblias protestantes y en las Biblias católicas, esa palabra significa nunca aparece por ningún lado. Se la añadieron ellos. ¿Por qué? Para respaldar su doctrina, porque ellos obviamente no consideran, ¿no?, que Jesucristo está diciendo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces, como ellos no pueden aceptar esa doctrina tan radical de Cristo Jesús, entonces dicen, es que significa. Los protestantes son más honestos. ¿Por qué? Porque ellos no violentan el griego, aunque después en la interpretación ellos dicen, no, es que es un símbolo o significa. Pero una cosa es bien clara, una cosa es la interpretación, ¿no?, que hacen del texto, y otra cosa es que violentan la traducción del texto, precisamente para que les quede más fácil la interpretación de que Jesucristo no está en ese pan ni está en esa sangre, sino que eso significa. Pero la palabra significa nunca aparece en el griego. ¿De dónde apareció eso? Si usted no sabía, Charles Taze Russell, que fundó a los Testigos de Jehová, este señor no tenía conocimiento del griego, no sabía griego. Ahora, el cuerpo gobernante, que uno no sabe quiénes son, vamos a mirar que según esa traducción que ellos hacen, no tienen conocimiento del griego, no tienen ni idea. Y usted, querido amigo, que pronto está en los Testigos de Jehová, ¿usted sabe griego? ¿O usted simplemente cree porque cree? ¿Usted no se ha adentrado al estudio del griego, a mirar los originales griegos, a ver si esa parte del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 26 en adelante, dice significa? ¿Usted se ha puesto en la tarea de investigar o usted simplemente se deja enseñar sin usted discernir un poco lo que le están enseñando? Usted, querido amigo católico, está en la iglesia correcta, llena de pecado, llena de situaciones oscuras, pero también llena de santos y de personas que han sabido asumir la palabra del Señor y viviendo con fe y caridad lo que el Señor les dejó, lo que el Señor nos dejó en su iglesia. Dialogando con el Padre Raúl Sáenz.